Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbalie. Hata hivyo nakupenda na sina sana ya kupenda. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Estamos con el profesor Gabriel Páez Devia, uno de los autores de este libro, de los artículos, el quinto artículo que tenemos en este libro, con una reflexión muy interesante, al igual que todas las que están acá, sobre la manumisión y abolición de la esclavitud afrodescendiente en Chile, causas, agencias y debates sobre un problema hispanoamericano 1780-1823. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por el espacio. Muy importante también dar visibilidad a lo que uno escribe, uno desarrolla eh, y salir un poquito, claro, del marco de la academia. Claro, Agradecido por el espacio. fantástico. Bueno, Gabriel, te pido por favor que des una breve reseña de lo que has hecho. Algo conocemos de ti, eh, sobre tu biografía. Pero cuéntanos tú, más o menos, dónde estudiaste, qué estás haciendo en la actualidad, y los trabajos que has realizado últimamente, por favor. Ya. Yo actualmente estoy haciendo el doctorado en la PUCB. He desarrollado ahí en esta casa de estudios gran parte de mi carrera. Estuve actualmente desarrollando mi tesis sobre Chile del siglo XIX, desde la historia intelectual, la historia de la emoción y la historia regional, que son como los tres ámbitos en donde me muevo. Y a partir justamente de una de estas vetas, que es la historia intelectual, decidí explorar justamente el proceso de abolición de la esclavitud en Chile. Y todo esto también coincidió porque yo en la licenciatura tuve la oportunidad de cursar un curso sobre historia del mundo atlántico. Y ahí justamente un tema de investigación que desarrollé, muy exploratorio en realidad, era bastante chico, era sobre justamente el comercio de esclavos. Me interesaba bastante, especialmente entre el fines del periodo colonial, inicio de la República. En este comercio yo llamaba bioceánico, desde Buenos Aires a Lima, pasando por Valparaíso, y ahí me empecé a interiorizar con la bibliografía, la literatura, y generé una buena base, creo yo, como que dije, la voy a dejar guardada, quizá en algún momento se retoma, y qué bueno que justo se dio esta convocatoria, dando la Claro. posibilidad justamente de poder desarrollar la investigación. No, fantástico, fantástico. Bueno, ya que lo mencionaste, que es parte también, de lo que son tus reflexiones en el libro, eh, tu análisis respecto a este tema, que es el tema que nos convoca en el libro sobre ensayo sobre la libertad, eh, parte o viene desde, la historia intelectual. Cuéntanos un poco, más o menos, por qué es importante, por qué deberíamos también, pensar desde la historia intelectual este proceso. Claro. De partida, me parece que uno de los elementos clave de la historia intelectual es el estudio de cómo se generan significados, cómo se debaten sobre el proceso de creación y apropiación de significados, de conceptos en este caso. Y en el caso específico del proceso de abolición, un concepto que yo me detuve harto en analizar fue justamente el concepto de libertad, que me parece muy problemático porque en la construcción de la República está este conflicto en cuanto a que tenemos que ser todos iguales como ciudadanos, pero ¿qué pasa con la esclavitud? En ese conflicto de igualdad republicana, y ahí hay un conflicto justamente que se empieza a observar con el debate sobre ciertos conceptos, y el concepto de libertad fue el que más desarrollé en ese sentido, buscando rastrear cómo los políticos de la época y algunos cronistas empiezan a reflexionar sobre la esclavitud a partir de estos conceptos políticos centrales, como llamaría Coselec. Y pensándolo, claro, quizá hoy en día, donde los procesos abolicionistas ya podría decirse que han concluido, quizá el concepto de libertad no es
el más relevante, pero hay otros conceptos que pueden estar ligados justamente con el estudio de los afrodescendientes, por ejemplo, el de raza, que siguen siendo distintos conceptos, pero se abordan procesos similares, podría decirse. Y ahí desde la historia intelectual uno va rastreando cómo estos conceptos, estas ideas son disputadas por los actores y lo más importante aún, cómo movilizan a las personas. Claro. Sí, creo que ese es uno de los elementos que se destaca, este análisis del concepto de libertad, ¿no? Esta historia conceptual que también indaga sobre este proceso. Eh, pero hay un tema importante ahí que tú rescatas y es lo que me gustó, eh, que no es tan solo este diálogo, esta conversación, este análisis comparativo que haces entre intelectuales de la época, sino que también hablas de un tema de una apropiación conceptual, que es cuando vas al tema de los esclavos, ¿no? Eh, hay un elemento fundamental que es el planteamiento que tiras sobre la ausencia de esta monocausalidad en el proceso, ¿no? Donde invitas a repensar también otras cosas, otras alternativas, ¿no? Donde la agencia de los esclavos es un elemento importante, eh, la coyuntura internacional desde el mundo atlántico, a la que tú manejas muy bien, y también esta perspectiva o este posicionamiento que deriva de los esclavistas y los no esclavistas en el debate. Donde también hay una formación educacional importante, dices tú. Pero claro, uno de los elementos fundamentales que quería rescatar, ya que más o menos lo mencionaste, es que también ingresan otros sujetos que se apropian este concepto, que no son necesariamente los sujetos de ley. Evidentemente son siempre voces mediadas, ¿no? Estamos hablando de escrituras notariales, papeles de venta, etcétera, etcétera, juicios, etcétera, etcétera, que podemos encontrar de este mundo subalterno, digamos así, que manifiesta también este concepto. ¿Cómo entendemos eso también? ¿Cómo podemos leer esta apropiación conceptual y cómo ellos también resignifican este tema de la libertad? Ese es un punto súper interesante y que me motiva mucho, especialmente pensar la historia intelectual, historia conceptual, más allá de ciertos prejuicios que pueden haber, de que siempre se le asocia como a la élite, a estudiar a estos grandes pensadores, estos grandes ideólogos, los grandes intelectuales. Y últimamente hemos estado observando que justamente no, la historia intelectual, la historia conceptual no se enclaustra exclusivamente en una clase social. Y hay muchos estudios muy ricos al respecto que dan cuenta de cómo los esclavos empezaron justamente a apropiarse de estos conceptos republicanos, la libertad, la igualdad, en función de sus intereses. Hay estudios en Colombia que no recuerdo exactamente actualmente el nombre de la autora. Acá en Chile, Carolina González lo ha trabajado bastante bien, me parece, que de hecho yo tomé varios de sus escritos para desarrollar este trabajo, y es justamente empezar a pensar, como tú bien lo planteabas, cómo los sectores populares empiezan a pensar ciertos conceptos, ciertas ideas y las empiezan a utilizar en función de sus intereses. De hecho, claro, por ejemplo, el hecho de aprender cuestiones de derecho, del derecho de gentes, eh, justamente para luchar por sus vidas y por la de sus familiares, me parece que es un fenómeno que en el periodo aún amerita seguir profundizando. En mi caso, como este ensayo yo era bien exploratorio, igual dejé algunas pinceladas, especialmente en la última parte, que creo que hay una beta ahí muy importante por explorar, y aquí igual puede pasar otro tema, es qué motivaba a un intelectual a apoyar la abolición. Y ahí creo que hay un factor bien importante de seguir profundizando, es la educación de estos intelectuales y también si poseían o no esclavos. Creo que ese es un factor bien importante al entender de manera contextualizada el discurso político de los actores que estudiamos. Claro, bueno, no te adelantes mucho porque creo que ese es uno de los temas que me gustaría también trabajar posterior a lo que estamos hablando, que también es re interesante y marca una posibilidad. Creo que eso es el desafío, ¿no? Que plantea tu artículo, al igual que varios otros. Em, Desde esta apropiación que tú bien hablas de este concepto o esta reconceptualización,
Mencionas también estas estrategias de liberación, desde el periodo tardocolonial, pasando evidentemente por toda esta coyuntura independentista. eh, eh, y ahí propones también, como lo dice Aline Hale, eh, que es una de las que desarrolla esta perspectiva, eh, ¿cómo serían estas estrategias? Cómo se pueden palpar? ¿Cómo se pueden analizar este tipo de estrategias para que lleguen a ser constituidas también tu tesis fundamental, ¿no? De que esta agencia es también uno de los elementos que va minando el proceso y que también podrían ser concurrentes a la manutención final de 1823. Este proceso paulatino, digo. Sí, justamente yo ahí me inspiré harto en la bibliografía, especialmente de Nueva Granada, Colombia, que justamente da muchas pistas al respecto y es de también pensar, bueno, lo planteé en la hipótesis, de que no podemos entender los procesos abolicionistas exclusivamente a partir del periodo republicano o de los inicios de la República, sino que son procesos de mayor largo aliento que se vienen conformando de manera lenta, subterránea, que uno puede ir rastreando en las acciones de los esclavos, acciones que no solamente son violentas, sino que también pueden ser más reactivas. El solo hecho de tratar de educarse en ciertas materias legales, de luchar por medio de las instituciones judiciales por ciertos derechos, se puede ir observando y rastreando justamente cómo la institución de la esclavitud se empieza a ver mermada lentamente. Ahora ese es un fenómeno muy estudiado, me parece, en varios contextos, en México, Colombia, pero en Chile me parece que aún falta harto por explorar en esa materia. Porque claro, tenemos esta imagen, este prejuicio que se instaló desde inicio del siglo XX de que en Chile la esclavitud no era tan relevante, no tenía tanto peso económico y social, eh, y por eso se terminan relegando ciertas causalidades que me parece que son tan importantes como el factor económico-social, que es lo que planteo justamente la hipótesis que podría decirse que este factor eh, primero histórico-temporal que se viene acarreando desde la colonia y este factor internacional de las revoluciones atlánticas que se vienen también gestando de manera simultánea, que son al final distintos procesos que simultáneamente dan paso y permiten entender la abolición en su complejidad. Claro. Sí, definitivamente. Creo que el pensar eh, o el seguir anclado en este proceso o en esta tesis de que la abolición no supuso ningún problema, simplemente porque la cantidad o la densidad de esclavos no era comparable a otra geografía en el continente americano, creo que ya no resiste análisis. Creo que hay otros temas, eh, porque en los mismos debates intelectuales, de algunos que tú citas, eh, hay una preocupación, hay una preocupación por lo negro. Eh, bueno, en el mismo ensayo que escribe Montserrat Arre, que suscribe, planteamos también parte de ello, ¿no? Es decir, existe una preocupación. Eh, entonces, el tema es relevante. El tema es relevante no tan solo para el espacio santiaguino, sino también para otras zonas en Chile que también conocemos con alta densidad, como Coquimbo, por ejemplo. Eh, y también este espacio que es espacio urbano y también este espacio rural, que tampoco era menor la cantidad de esclavos. Eh, pero bueno, pero dejando eso de lado, hay una preocupación, hay un tema que hay que analizar. Eh, y claro, lo que propone el libro son ensayos que principian con este tema, algunos salen del periodo, eh, pero creo que entregan interesantes tesis, interesantes aventuras para la reflexión sobre este tema, que también, como tú analizaste, se dio Cruz en el siglo XX y posteriormente también hay un par de otras intervenciones que eh, pueden ser interesantes respecto de cómo pensamos o repensamos el tema de la abolición. Por lo tanto, creo que este libro, lo fundamental de esto es que se atreve también y principalmente con tu artículo, a darle unas vueltas y a repensar todos estos posiblemente cánones sobre el tema de la abolición. Hay muchos temas sobre la esclavitud en el mundo colonial
y también en el mundo independentista, pero pareciera ser que, la esclavitud o el término de esta, la esclavitud afrodescendiente en 1923, pareció ser un tema cerrado. Eh, bueno, creo que estamos lejos de eso, ¿no? Y tú lo mencionas muy bien acá con este repensar de las cosas. Uno de los temas también interesantes es que planteas, y creo que eso es lo relevante, si bien no hay un gran desarrollo, porque no es el motivo principal del libro, es situar la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana como factores más cercanos para considerar el debilitamiento del sistema esclavista, tanto en Chile como en América. Y ahí son dos preguntas que hay. Primero, ¿por qué deberíamos pensar eso? Que en realidad eso viene a romper, estoy hablando de una tradición escolar, ¿no? Posiblemente tú también lo viviste, al igual que yo, de que tanto el mundo de la independencia, es decir, todo el proceso independentista estaba marcado por un montón de temas atlánticos y con una muy escasa presencia del tema americano, excepto Estados Unidos, pero jamás se lo menciona Haití. Eh, y lo otro es este elemento comparativo, que también le da riqueza a tu artículo, que es no tan solo lo piensas desde Chile, es completamente válido pensarlo desde Chile, sino que también haces todo un planteamiento americano, principalmente con Colombia, este diálogo de intelectos. Dinos, por favor, por qué es importante también pensar esto desde la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana, que marca también elementos interesantes posteriormente ya para Cádiz, ¿no? De cómo se está pensando esto para América Latina, y este diálogo americano para la reflexión que definitivamente. Sí, la Revolución Francesa fue un proceso bastante connotado, especialmente con esta idea de libertad, igualdad y fraternidad que se empiezan a circular y a ser apropiadas por muchos intelectuales, em, que tienen correlación con un proceso que se podría decir que es sincrónico, que es el desarrollo de esta educación modernista, racionalista, que busca aumentar la eficiencia de la producción. Y ahí me parece que hay un cruce bien interesante que se puede indagar en relación a los procesos abolicionistas. En cambio, la revolución haitiana resulta mucho más problemática porque varios intelectuales generaron resquemores frente a esta insurrección de esclavos. Especialmente lo observé en Colombia con el análisis de la bibliografía. Causó Claro, muchos están, resquemores, están más cerca resistencias. también, ¿no? Están más cerca del Sí, espacio, claro. justamente. Entonces, claro, ahí se podría decir que son dos procesos que ocurren de manera paralela, pero con significados distintos. Uno apreciado y valorado de manera positiva y el otro rechazado y combatido constantemente. Ahora también, desde la perspectiva comparada, me parece que estos dos procesos se podría decir que también son recepcionados de manera distinta entre Chile y Colombia, justamente por lo que tú decías, la cercanía que tenía Colombia, Nueva Granada con respecto a Haití, fue una presencia muy impactante a diferencia de Chile, en donde esta recepción de la revolución haitiana no causó tanto eco, aunque está presente, no tuvo tanto impacto como en otros casos. Y ahí me parece que traté de reivindicar un poco esta idea de la historia comparada que últimamente se ha estado un poco desahuciando a favor de la historia transnacional, historia binacional. De que la historia comparada, a fin de cuentas, nos permite también, por un lado, ir más allá de estos relatos nacionales, demasiado centrados en lo que ocurre en ciertos contextos territoriales específicos y ver otras realidades y a partir de ese análisis comparado ver cuáles son ciertas sutilezas, ciertos elementos más pequeños que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, a partir de mi estudio del caso colombiano con el chileno, ahí me di cuenta de la importancia que podía tener justamente la educación de los intelectuales y la apropiación de esclavos por parte de los abolicionistas. Con el caso de uno de los abolicionistas más importantes de Colombia, que fue de apellido Restrepo, que justamente hay estudios sobre su pensamiento, sobre sus acciones, sobre su figura, que a mí me dio mucha luz para pensar Chile justamente.
Y pensar, por ejemplo, Manuel de Sala en perspectiva comparada, ver las diferencias, ver las similitudes de procesos, ver la diferencia de los tiempos, ver la diferencia de la apropiación de los conceptos, de los usos, en donde, claro, hay muchas similitudes, pero también hay diferencias marcadas por los contextos, que al final todo discurso está sumamente arraigado y depende mucho del contexto de enunciación y de la persona que desarrolla los discursos. Bueno, eso es parte importante de lo que mencionaste al principio y quería que desarrollaras algo así, o quizás que desarrollaras eso ahora. Eh, ¿Quiénes son estos sujetos en definitiva? Porque hay una perspectiva o hay una eh, biografía histórica respecto de muchos de estos políticos, de los intelectuales del periodo. Sin embargo, si ahondamos en alguno de los espacios privados, por ejemplo, eh, aunque, claro, no necesariamente el tener esclavos y pensar en la abolición puede asumir una contradicción, principalmente en sujetos de la época. Pero en el momento de tú hacer este análisis comparativo, que también es parte de la riqueza del artículo, y creo que muy bien lo dices, estar mirándonos el ombligo en un tema que es americano, que es el tema de la abolición o el tema de eh, la mantención de la esclavitud o de afrodescendientes en un espacio, eh, que está buscando constantemente eh, situarse desde lo mestizo o desde lo blanco mestizo en adelante. Creo que es interesante mirar otras realidades, ¿no? Salvando ciertas diferencias, evidentemente, creo que todos podemos hacer eso. Pero claro, quiero que nos comenten quiénes son estos sujetos, quiénes son estos intelectuales, desde dónde están hablando, eh, para situarse en este tema de discurso libertario y, por otra parte, abolicionismo. Porque claro, tal como dices tú, aquí en Chile no hay un abolicionismo necesariamente, como en otros lugares. Eh, pero claro, coméntanos, por favor, para conocer mejor a estos intelectuales, quiénes son. Claro, bueno, de partida es un tema complejo. Aquí ya nos metemos más en la historia de los intelectuales, de que son sujetos demasiado variados en ciertos aspectos, porque si uno empieza a desmenuzarlos uno por uno, un estudio riguroso llevaría a estudiar primero la formación educacional de cada uno de estos sujetos y a partir de eso poder diagnosticar o identificar cuál era su posicionamiento frente a estos problemas. Por eso yo ahí me puse un poco dicotómico en el sentido de diferenciar entre los, podría decirse, los intelectuales abolicionistas y aquellos que estaban en contra de la abolición. Y a partir de básicamente estudiar el discurso, ver cuáles son los argumentos que diferencia a cada uno de estos sujetos. Y ahí a partir del discurso uno puede ir identificando justamente estas matrices desde las cuales ellos se sitúan, desde donde ellos fundamentan sus discursos. Y a grandes rasgos me parece que entre abolicionistas y aquellos que no eran abolicionistas, al menos entre Chile y Colombia hay varias similitudes. Yo lo identifiqué varios con Restrepo y Manuel de Salas. Habían pequeñas sutilezas en algunos elementos, pero en cierto, en el grueso del análisis me percaté de que tenían argumentos muy similares y eso también me pareció muy interesante. En el caso de Colombia también está Mosquera, que era uno de los que estaba en contra de la abolición. También los argumentos de él se ven muy similares en los que desarrolla acá en Chile, si no me equivoco, Talavera. Entonces, claro, la perspectiva comparada en ese caso nos permite identificar cómo estos intelectuales, estos sujetos letrados, personas que tenían acceso a la educación, al discurso, a intervenir en el espacio público, disputan ciertas ideas y se posicionan en términos identitarios también por lo mismo. Ya. Sin embargo, creo que aún, si bien hay estudios monográficos como de intelectuales de manera particularizada, hay estudios, no sé, de Manuel de Sala en específico, de Restrepo en específico, creo que aún falta un estudio donde se pueda unir a todos estos intelectuales en función de un problema común. Por ejemplo, sería muy interesante pesquisar dentro de todas las personas que formaban parte del Congreso de Chile de 1823, hacer un análisis sobre la educación y la propiedad de estos sujetos y a partir de eso empezar a pensar justamente el proceso abolicionista de 1823, que es una de las ideas que dejo en la conclusión que me parece muy interesante, eh, para identificar bien
precisar bien por qué toman ciertas posturas más allá del discurso que ellos desarrollaron en el Congreso, en el espacio público. Claro, sácame de una duda, no sé si tienes esta información. Eh, Félix José de Restrepo y Manuel de Salas, ¿son sujetos que se forman intelectualmente en América o salen de América para su formación intelectual en algún momento? O para el momento en que están discutiendo esto. Si no me equivoco, no salieron de América. Ya. Ah, Y no entonces me es falla. un. Ya. Es que creo que eso también es como importante pensarlo. Son ideas que se están formando acá, tal como muchas otras. Eh, Estoy pensando también en términos de arte y música en el siglo XVIII. Muchas veces se piensa que todo es lo que viene de Europa y se toma, se apropia, y de repente en Cusco se están formando ideas, se están formando, eh, qué sé yo, estéticas distintas, etcétera, etcétera. Y eso, claro, nos invita a hacer esta historia intelectual, historia conceptual desde América. Bueno, se está haciendo a partir de postulados intelectuales teóricos, Koselleck, qué sé yo, y otros tantos. Pero claro, pero el tema es nacido en América. Y eso creo que también tiene un valor, independiente de sea abolicionista o no. Creo que eso también es un valor interesante. Eh, Cuéntanos de estas posibilidades que en realidad, en el momento de leer tu artículo, no tan solo veo una de las posibilidades que tú dijiste, sino que veo un millón. Hay muchas cosas que deja abiertas que son muy interesantes para quien quiera leer esto, eh, para estudiantes de pregrado que lean el libro completo y en este caso, en términos principales, tu artículo, hay muchas ideas para desarrollar para artículos, para tesis, etcétera, etcétera. Creo que es uno de los aportes fundamentales del libro, ¿no? Y también de tu artículo. Cuéntanos de estas ideas, de estas posibilidades que salieron, de las cuales posiblemente también puedas desarrollar algo, y que sean interesantes para quien nos escuche, Sí, justamente a propósito sin, de lo que... sin el ánimo de que te roben la idea, evidentemente. No, sí. Justamente a propósito de lo que acabaste de decir, em, yo traté de escribir este artículo con el espíritu divulgativo, aunque obviamente quizás la pluma no acompañó. em, pero claro, traté de pensar un problema histórico como puede ser solamente las causalidades de un proceso histórico. Y creo que lo estaba pensando muy en términos pedagógicos, porque en mi caso también soy profesor de historia. Y para poder explicar el proceso en su complejidad y que justamente me llevó a analizar todas estas dimensiones del proceso abolicionista que consisten en el ámbito transnacional, el ámbito intelectual, el ámbito económico y social, el ámbito de larga duración, que son, claro, son pinceladas que aún pienso que ameritan seguir siendo profundizadas y seguir siendo repensadas. En ese sentido, las conclusiones me parece que un elemento muy importante que hay que seguir profundizando es justamente como comenté anteriormente, la educación y la propiedad privada de estos sujetos que protagonizaron las discusiones sobre abolicionismo, esclavismo. Me parece que es un fenómeno muy importante de estudiar en torno a redes. Lo he pensado, por ejemplo, en el Congreso se ha formado una red abolicionista de distintos sujetos que defendían esta idea y estudiar a estos sujetos cómo interactuaban entre sí, cuál era la educación, cuáles eran las lecturas, cómo discutían. Eh, un factor que me parece importante, si poseían o no poseían esclavos, también puede dar muchas luces sobre cómo pensaron la abolición, cómo pensaron la libertad, la igualdad, y hacer lo mismo en la contrapartida de aquellos que defendían la esclavitud. Me parece que es una beta que se puede explorar y que también nos lleva a pensar el proceso histórico del abolicionismo no es exclusivamente en 1823, sino que ir más atrás. Eso te obliga a ir al periodo tardocolonial, sí o sí. Y ahí también te lleva a cómo era la educación justamente de estos sectores, de estos actores, que muchos circulaban a Lima, otros circulaban a Cuyo, a Buenos Aires. Me parece que es una beta igual muy interesante que sería una historia de los intelectuales a partir de estas redes que se formaron a favor, en contra del abolicionismo en definitiva, a partir de esta base educacional y económica que podría ser la propiedad de esclavos.
Me parece que esa es una de las ideas que me quedó más dando vueltas porque por temas de tiempo y documentos, fuentes, no pude desarrollar. Em, pero me parece que algo que se podría seguir explorando en el futuro, ojalá algún investigador lo pueda desarrollar en profundidad. Creo que esa sería una beta que se podría desarrollar. No, Además claro, de, claro. además de claro, la historia comparada, pero ahí hay un tema de que igual se ha estado desarrollando mucho más la historia transnacional específicamente. Quizás no sé hasta qué punto se ha incluido a Chile en los estudios de historia transnacional sobre la, la abolición, pero claro, también ese giro espacial que se está dando actualmente también es un factor que hay que tener en consideración. Bueno, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido al respecto es que de alguna forma esta explicación o esta reflexión sobre la abolición en 1823 o sobre el tema de los afrodescendientes hacia el siglo XIX, pasando el proceso de independencia y todo el tema republicano, de alguna forma se canonizó y se estableció una suerte de, de cerrar debates. Es decir, no hablemos más de esto porque el tema ya es colonial. Es decir, para el siglo XIX ya no hablemos de afrodescendientes, hablemos de afrodescendientes para el siglo XVIII, siglo XVII. Pero por otra parte se retoma todo este tema en el siglo XX y principalmente el siglo XXI, con todo un tema de afrodescendientes en el norte de Chile. Y también a repensar, no repensar, sino que a observar críticamente muchos de los libros que, insisto, al parecer fueron canónicos. Y creo que ese es el aporte fundamental de tu artículo. Eh, y más que, sí, evidentemente esto se entrega a, a un público general. Dicho sea de paso, sí, la pluma es, no es tan complejo, sino que es de fácil lectura y eso es lo que se agradece siempre, ¿no? Así que quien quiera leerlo se lo va a leer en minutos y lo va a gozar, evidentemente, porque es una reflexión nueva eh, y que invita, evidentemente, a repensar todo este tema. Entonces dejo eh, la manumisión y abolición de la esclavitud afrodescendiente en Chile, causa agencias y debates sobre un problema hispanoamericano, 1780-1823, del profesor Gabriel Páez Devia. Eh, Adquieran el libro, también está en online, eh, como ebook, creo que es más barato, y sí, es una reflexión necesaria. Así que, Gabriel, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu tiempo, que estés súper bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper. Mi familia, Vale, gracias. yelele, oh, mi familia, sama honey kwa wakati uliopotea.